Bienvenidos a Medios de Noticias, el noticiero realizado por estudiantes de la licenciatura en Periodismo de la Universidad Nacional de Avellaneda. En el programa de hoy vamos a hablar sobre la crisis universitaria actual. En este momento, las universidades públicas están atravesando un delicado momento debido al escaso presupuesto que éstas están recibiendo por parte del Estado, llegando al punto de que varias puedan correr el riesgo de ser cerradas. Para entender un poco más sobre el tema, mi compañero Facundo López realizó un informe sobre las denominadas universidades del conurbano. Gracias, Ezequiel. Las universidades del Bicentenario fueron creadas en el año 2010 durante el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, como un claro ejemplo de una política de inclusión. Estas universidades, una de ellas la Universidad Nacional de Avellaneda, conocida como UNDAV, fueron pensadas durante el debate por la planificación de la educación universitaria, en un contexto donde se buscaba una mayor equidad educativa en el Gran Buenos Aires. Un punto a destacar de las universidades públicas es que le dan la oportunidad a aquellos chicos en condición de vida social y cultural totalmente desfavorable poder acceder a una educación universitaria. Pero no solo eso, sino que puedan ser los primeros en la generación de sus familias en tener una educación universitaria. Hay que aclarar que las universidades públicas fueron creadas no solo por el movimiento social, sino al gran papel que asumió el Estado en reconfigurar el sistema educativo universitario, el financiamiento para las universidades y en fomentar las políticas de expansión en los derechos de la educación superior. Además, en la Argentina, las universidades públicas fueron pensadas como un proyecto nacional para abarcar las necesidades de educación en toda la región, pero haciendo énfasis en el conurbano bonaerense, porque es una zona totalmente poblada y con una gran demanda de una educación universitaria. Como bien dijeron, las universidades del Bicentenario permitieron la expansión de la educación superior, como así también la igualdad de oportunidades para todos los sectores de la población. En este sentido, el rol del estudiantado es muy importante. Por eso, a continuación, vamos a escuchar el informe que mi compañera Carla Barriga Montero preparó sobre el tema. Gracias, Ezequiel. Como bien dijiste, ahora vamos a abordar el tema del rol de los estudiantes en la Universidad Nacional de Avellaneda. Para eso fuimos a entrevistar a Lucas Ortiz, quien es estudiante de la licenciatura de Periodismo en nuestra casa de estudio, quien nos decía esto al respecto de cómo ve el rol del estudiantado en la universidad. Por otro lado, trajimos las voces de quienes se han egresado de la Universidad Nacional de Avellaneda. En este caso, escucharemos a Mariana Balsa, egresada de la carrera de Periodismo. Desde el lado estudiantil, lo que notamos es esta fuerza que los impulsa a seguir construyendo por una universidad pública que es de todos, pero fundamentalmente porque son primera generación de su familia, de estudiantes universitarios. Hasta hace no muchos años, eso era completamente imposible. Con la creación de nuevas universidades, más normalmente llamadas del Bicentenario, o nuevas universidades del conurbano, lo que se intentó hacer es este acercamiento del territorio a la universidad. Entonces, estos vecinos y vecinas e hijes que están alrededor de la comunidad podían tener un acceso mucho más sencillo a una casa de estudios que en otra provincia, que se tuvieron que movilizar, gastar en alquileres, transporte, etc. Una universidad territorializada, inclusiva, feminista y de calidad es lo que brinda y da moño a nuestra Universidad Nacional de Avellaneda. A modo de conclusión, nos parece importante que como estudiantes de la Universidad Nacional de Avellaneda podamos defenderla desde un lugar activo, desde cada lugar que ocupemos en nuestro rol. Llegamos al momento de la entrevista en vivo en nuestros estudios de Medio de Noticias. Hoy nos visita Ricardo Petraglia, secretario gremial de la Asociación Docente de la Universidad Nacional de Avellaneda, al cual entrevistarán mis compañeros Juan Agustín Prado, Dayana Alegre y Malén Laflito. Muchas gracias, Ezequiel. Bueno, Ricardo, para comenzar, quería consultarte qué significa para vos ser secretario de esta asociación. Bueno, en primer lugar significa una gran alegría y una satisfacción, porque nadie nos obligó a estar, hablo en plural, digamos, porque somos una comisión directiva.
A mí me toca el rol de secretario general, pero somos 19 personas que conformamos ADUNA, que nos unimos por un proyecto, por una elección de vida, nos presentamos a una elección y nos eligieron. Entonces, eso es una gran satisfacción. En segundo lugar, una gran responsabilidad. Tanto ese voto como el lugar que uno ocupa implica una responsabilidad de cumplir con lo que tenés que cumplir. Y en este contexto también a veces implica algún que otro dolor de cabeza, ¿no? Pues hay momentos más gratos y hay momentos menos gratos, aunque yo creo que el rol de los sindicatos son esencialmente en estos momentos, digamos, cuando hay que defender el derecho de los trabajadores. Vamos, en otros periodos de la historia, cuando desde el propio gobierno te ofrecían crear un convenio colectivo de trabajo o te llamaban a preguntarte qué pensabas sobre las condiciones de trabajo para ver cómo se podían mejorar, porque había un proyecto de país que ponía al trabajador como centro de su gestión. Está bueno porque uno puede ir avanzando, pero me parece que el principal rol que tiene un sindicato es la de defender esos derechos, y los derechos hay que defenderlos cuando alguien los ataca, ¿no? Entonces, en estos tiempos me parece que esa responsabilidad se ve más plasmada. ¿Por qué cree que el gobierno hace la diferencia entre la Universidad de Buenos Aires y las denominadas universidades del conurbano? Bueno, hay una historia en nuestro país a veces en hacer diferencia entre el centro del país, la capital federal y el resto, digamos, que es algo que nos podemos remontar hasta desde la creación del puerto de Buenos Aires en adelante, digamos, mucho más de 100 años de historia. Supongo igual que la pregunta también se dispara por el primer reconocimiento que hubo en entregar los gastos de funcionamiento a la Universidad de Buenos Aires, de reconocer ese reclamo del 270% de aumento en los gastos de funcionamiento que solo se le habían entregado a la Universidad de Buenos Aires. A mí me pareció un error, me pareció preocupante, pero también me pareció algo que se podía mirar la mitad del vaso lleno, que era que un gobierno que estaba dándole la espalda a la universidad reconocía que un reclamo era justo. Lo que faltaba era que se lo reconozcan las otras 60 universidades también, digamos, no solo la de Buenos Aires. Pero a raíz de eso, el sistema universitario me parece que actuó bien, se mantuvo unido. Incluso las propias autoridades de la Universidad de Buenos Aires enseguida aclararon que el problema de la universidad no estaba solucionado, que había otras universidades que estaban esperando ese funcionamiento, esos gastos de funcionamiento. Y bueno, y a raíz de ahí, aparentemente ahora ya estaría solucionado el conflicto. Digo aparentemente porque hubo un acuerdo que todavía no se sustanció, digamos, todavía no se empezaron a girar esos fondos a las universidades, pero sí hay un reconocimiento de los gastos de funcionamiento de un aumento del 270% para todas las universidades argentinas. Lo que evita, por cierto, es que haya estudiantes de primera y de segunda, digamos, porque si ustedes que estudian en la Universidad de Avellaneda en este estudio de televisión, la Universidad de Avellaneda no puede pagar la luz, seguramente no van a aprender televisión de la misma manera. Y lo mismo en todas las universidades. Entonces, la Universidad Argentina, el sistema universitario argentino tiene más o menos 2.300.000 estudiantes, 2.200.000 y pico. Bueno, a la Universidad de Buenos Aires van 350.000 más o menos. Todos los demás pasarían a ser estudiantes de segunda. Bueno, por suerte, todo el sistema universitario lo entendió así y el reclamo se escuchó y ahora se normalizaría esa situación. Queda claro, son los gastos de funcionamiento. De todo el presupuesto universitario es el 10%. El otro 90% son salarios, que no están en vías de solución todavía. Y teniendo en cuenta las gestiones de gobiernos anteriores y sus discursos comunicativos, en referencia a la problemática que atraviesa la universidad pública, ¿qué similitudes encontrás en el accionar del gobierno actual y qué rol cumplen los medios en el tratamiento informativo del tema? Bueno, digamos, son muchos gobiernos, tomando solo el periodo democrático, ¿no? sin tomar la etapa más oscura, donde incluso algunas universidades cerraron, gran parte del estudiantado desapareció.
bueno, no sé si no meternos, porque quizás la mayor comparación por ahí se puede encontrar con esa etapa, hay que remontarse ahí. Si bien no hay desaparecidos en la universidad y hay una libertad de expresión democrática, empieza a haber como un discurso del odio instalado, pero además el ajuste que está teniendo la universidad hoy no es comparable ni con el segundo gobierno que más ajustó, que es el de Mauricio Macri. Sino que nos tenemos que remontar a la dictadura, digamos, los docentes y no docentes de la universidad perdimos en los primeros 5 meses de gobierno 2 macrismos, ¿sí? O sea, no hay comparación. Yo creo más que puede haber como un paralelismo, qué sé yo, con Martínez Dios en la época de los militares, que oh casualidad en ese equipo económico formó parte Cavallo. Obviamente que hay un paralelismo que el propio gobierno lo plantea, que es con el gobierno de Carlos Saúl Menem, con la Ley de Educación Superior y la apertura al posible arancelamiento en las universidades, pero no hubo tanto ajuste salarial, tomando a lo largo, bueno, al principio y en gran parte del gobierno sí, después el gobierno de Mauricio Macri, pero en realidad el gobierno de Javier Milei bate todos los récords. Comunicacionalmente es bastante perversa la situación, si bien siempre los gobiernos comunican de una manera conveniente. Me parece que hay un nivel de operación de prensa de los medios de comunicación que se ha ido acrecentando a medida que fue avanzando la democracia, que también empieza con el gobierno de Menem, cuando se habilita que un propietario de un medio de comunicación puede invertir en otros y se conforman los grupos multimediales y a partir de ahí ejercer gran capacidad de lobby como empresas, pero también como empresas que tienen injerencia en la opinión pública. Y eso se ha ido acrecentando hasta la fecha, que ahora le tenemos que subir a redes sociales también. Entonces, digamos, ya hay como toda una cuestión mucho más abierta, mucho más descarada de defender una cosa a cualquier precio. Digamos, uno a veces sobre un mismo tema hace un zapping y la verdad parece que son 4 o 5 países distintos, ¿no? Pero también hay mucha capacidad de creación de fake news y está en el bombardeo que uno no llega nunca a tratarlo y a aclararlo. Con la universidad, yo creo que hay una particularidad, no es casual que haya habido la marcha tan grande, cerca de 1,5 millones de personas hubo en Buenos Aires el 23 de abril, y en cada lugar donde hay una sede de una universidad en la Argentina hubo una marcha muy masiva, sí. Luego de lugares chiquitos como Chilecito, La Rioja, a lugares donde hay universidades nuevas, como son las universidades del Bicentenario acá en el conurbano, o ciudades del interior de la provincia, con un perfil político marcadamente más liberal o de derecha, como puede ser Tandil o Junín. La gente se expresó. Me parece que es más difícil instalar una fake news sobre la universidad. Hoy los medios se siguen acompañando, o sea, siguen el hilo de lo que es la crisis, porque bueno, se hizo la marcha, sí. Pues bueno, hubo el arreglo, específicamente con la UBA, sí. Y después lo siguieron acompañando a las universidades en particular. El tema, bueno, lo que pasó con la UBA, digamos, también sirvió, digamos, el tema se instaló mucho con la marcha. Claro. Que esté instalado, o sea, yo entiendo por acompañar a veces, digamos, como apoyar el reclamo. Sí. Y no siempre que esté instalado apoyan el reclamo. Son muy pocos los medios que... Claro. Casi siempre que se tomó una medida de fuerza, incluso la más fuerte fue previa a la marcha, como que hubo un anuncio de que el problema de la universidad estaba solucionado. Y que fue solo un anuncio que ni siquiera se sabe de dónde salió. Bueno, cuando fue el acuerdo con la UBA, que me preguntaba Juan, también se está solucionado el tema de los universidades. Faltaban 60 universidades más y el 90% restante del presupuesto de las 61 más el 90% de la UBA también, digamos, porque todo eso no se había solucionado. Bueno, como que hay muchísima operación de prensa sobre la universidad también. El tema está instalado, me parece que está instalado por peso específico, por la importancia que tiene la universidad, que no solo es el grado en la universidad. El sistema universitario tiene, creo que son 6 hospitales en todo el país, el 80% de la investigación
que se hacen, todas las vacunas que nos están dando o que nos podemos dar ahora, dengue, COVID, fueron producto de investigadores que salieron de la universidad. El que te aplica la vacuna también, el médico tuyo, el de tu hija, el abogado, el contador, todo el mundo pasó por la universidad pública, ¿no? El propio periodista que está operando a veces a favor y a veces en contra también pasó por la universidad pública. Bueno, Ricardo, para finalizar, queríamos consultarle desde el lado de alumnos, ¿cómo ve el futuro del desarrollo del segundo cuatrimestre? Y bueno, en el caso de que se vea interrumpido, ¿cómo podemos actuar nosotros desde el lugar de alumnos y, bueno, de docentes? Sí, bueno, es medio incierto el futuro, siempre es incierto, pero en este caso por ahí un poco más. Si se efectivizan los gastos de funcionamiento, hay un piso de garantía de que la universidad va a seguir abierta y con la luz prendida. Hay una cuestión salarial que es bastante más difícil, primero porque ya el retraso es bastante grande, es alrededor de un 40% el retraso salarial, tanto con docentes como con no docentes, con lo cual ponerse de acuerdo, una cosa es solucionar un retraso del 5%, otra cosa uno de un 40% que se va incrementando. No hay un ámbito de discusión acorde para solucionar eso, que en general son las paritarias, y el gobierno no está teniendo paritarias, sino que cada tanto anuncia alguna medida. Lo que sí también es esto, digamos, nosotros tuvimos una asamblea interclaustro, donde probablemente alguno de ustedes pueda haber participado, y si no es una buena manera, por ejemplo, la participación es una buena manera de qué hacer, digamos, en donde quieran, pero participando, expresándose, diciendo lo que piensan, discutiendo con sus compañeros y compañeras, militando no necesariamente partidariamente, si es partidariamente bien, si no es partidariamente bien, hablando con sus familias y demás. En una de esas asambleas, en un momento se planteó una cuestión que adentro de nuestra propia comisión directiva se había planteado. ¿Se acuerdan que cuando no había nada de gasto de funcionamiento se decía, bueno, se corta la luz el mes que viene? No sabíamos. Sí. Bueno, y planteamos, bueno, ¿qué hacemos? Y varios docentes dijeron, bueno, daremos clases con velas. Después eso derivó en una especie de medida de protesta que hizo la UBA, que fue apagar las luces, como para decir, bueno, esto es lo que va a pasar. Hay una disposición, digamos, un docente universitario tiene una vocación y un compromiso con su trabajo que va más allá del salario. Visto está, digamos, sobradamente. Con lo cual es muy difícil que las clases se suspendan. Lo que también es cierto que es muy difícil que las clases puedan funcionar con normalidad si esto sigue así, porque no es normal. Entonces es probable que haya medidas de fuerzas que vayan desde paros a clase pública a lo que se nos pueda ocurrir, que no es el ideal, ¿no? Pero que por supuesto vamos a seguir defendiendo la universidad a como dé lugar. El final de todo esto, claro que lo sé, que va a ser la universidad funcionando como corresponde, como ya pasó muchas veces y la logramos defender. ¿Cuánto tiempo va a llevar? No sabemos. Bueno, muchísimas gracias, no, Ricardo. Por favor, es a usted. Bueno, nos despedimos, así que adelante estudia. Y llegamos al final de esta nueva emisión de Medio de Noticias. Gracias por acompañarnos, los esperamos en el próximo programa.